Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Cuidado, por favor, que te arrastra. Satanás apunta a las almas humanas. Oh, cómo los humanos están dispuestos a vender sus almas gratis. Luchar humanamente por la grandeza en la iglesia significa traer valores mundanos a la iglesia. El valor de la justicia supera con creces cualquier otra cosa. Lo que consideramos ganancias en este mundo son vistas como pérdida en la obra de Cristo. Sí, nada valen, hasta basura, frente al extraordinario privilegio de conocer y servir a Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios quien otorga la gracia al hombre según su propia voluntad. Es un perdón total dado a los pecadores según la riqueza de Dios, no según sus necesidades. El Señor nos perdona por dos razones. Primero, Dios perdona nuestras deudas para que podamos ser libres. Segundo, Dios quiere que tengamos la capacidad de perdonar. Por lo tanto, Dios nos pone bajo el castigo del Espíritu Santo hasta que seamos llenos del espíritu de perdón. Muchos problemas surgen cuando crece dentro de la iglesia un espíritu de crítica y falta de perdón. Sométanse a la autoridad de Dios porque el reino de los cielos está lleno de perdón. El Padre le dijo a su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Espera hasta que el enemigo se convierte en estrado de sus pies. Por eso, en este tiempo de gracia, el Padre continúa su obra de edificar un nuevo reino para su Hijo. Los cristianos también tienen una sola meta: conservar la gracia de Dios en esta era a través de su vida espiritual. El propósito de los creyentes es ser contados entre toda la humanidad como los últimos, es decir, ser contados entre los mortales. El coraje y la tranquilidad de muchos durante el martirio de la iglesia primitiva conmovió profundamente a los espectadores. Incluso hay una historia sobre un soldado romano que creyó en el Señor Jesús y le pidió que lo matara después de haber matado a un cristiano. Los gentiles no tenían la ley antes de ser salvos, y dado que Dios no les dio la ley, no están obligados a guardar la ley después de ser salvos. El papel de la ley es cumplir las promesas. El fin es la gracia, el medio es la ley. La ley debe usarse para traer gracia a la gente. La ley exige al cuerpo, pero nosotros estamos en el espíritu. Habiendo comenzado una nueva vida en espíritu, ¿debemos esperar que esa vida madure cuando nos hagamos carnales? Los que quebrantan la ley también son carnales, y los que tratan de obedecer la ley también son carnales. La vida y el fruto del espíritu no son de la carne, más bien son espirituales. Por lo tanto, están fuera del alcance de la ley. Si estás tratando de obedecer la ley, eso es porque tu cuerpo se está esforzando. Y cuando se hace cumplir la ley, el Espíritu Santo deja de obrar. Cuando entramos en una nueva vida, la justicia de la ley ya está colmada en nosotros. No tenemos que protegerlo, porque las ordenanzas de la ley se cumplen en los que andan en el Espíritu, no en la carne. No tienes que seguir la ley, pero tenemos la justicia de la ley. Ese es el Evangelio. Dios usó medios fuera de la ley para crear justicia para nosotros. Obtenemos la justicia de Dios al creer en la obra consumada de Cristo en la cruz. Estamos unidos con Cristo. Los que se vuelven a la ley para agradar a Dios se convierten en adúlteros. Muchos creyentes no progresan en su vida espiritual porque no andan según la voluntad de Dios o no saben andar según la voluntad de Dios. Hoy
Muchos cristianos miran a Dios como su servidor y esperan que Él cumpla sus deseos. Espéralo y cumple sus deseos en lugar de que Él sea tu sirviente. Dios tiene un plan preciso para el trabajo y las actividades diarias de cada creyente. La violación de la voluntad de Dios y del plan de Dios para la vida del creyente está en la raíz de todos los fracasos del creyente. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, no es por falta de Dios. Al contrario, no escuchamos a Dios porque no abrimos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios en cualquier asunto es importante dejar de lado primero las propias opiniones. ¿Por qué? Porque tales prejuicios ignoran la voluntad de Dios en nuestros corazones. La cuestión de deshacerse de los propios pensamientos es un requisito previo para conocer la voluntad de Dios y nunca se insistirá lo suficiente. ¿Cuántas veces hemos caído de rodillas y orado, Señor, revélame tu voluntad? Estoy listo para hacer tu voluntad. Pero aunque lo decimos, nuestro corazón no reconoce la voluntad ni el deseo de Dios de hacerlo. De nada sirve buscar la voluntad del Señor si ya tenemos deseos secretos personales. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes generalmente ignoran la vida y la experiencia del Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, no pueden distinguir entre la inspiración del Espíritu Santo y los motivos del alma. Satanás no tiene miedo de que los cristianos hagan el bien. Lo único que teme es que hagan la voluntad de Dios. Estaría perfectamente satisfecho si pudiera impedir que los creyentes hicieran la voluntad de Dios. Solo quienes han recibido pequeñas gracias suelen jactarse de lo que les ha sido dado. Ser humilde no significa verse a menos. La humildad significa no verse a uno mismo en absoluto. Nuestra recompensa por seguir al Señor es que la próxima vez que seamos tentados, tendremos más fuerza para abandonarnos a nosotros mismos y seguirlo. Del mismo modo, la desobediencia al Señor va acompañada de castigo. La próxima vez que enfrentemos la tentación, debemos darnos aún más y desafiar al Señor aún más. En esta vida el Señor se nos revela más a través de nuestra obediencia, y nuestro gozo se magnifica por el sufrimiento que proviene de esa obediencia. Qué rara es la obediencia absoluta, y qué lindo. La mayoría de los cristianos tienden a aferrarse a lo que obedecieron, de modo que no saben cuánto significó su desobediencia, cuán amablemente obedecieron al Señor. Estoy orgulloso de haberte amado. La gente suele estar preocupada por ser leal y pensar que ser infiel es innecesario, legítimo, extremo o excluyente. Además, las personas tienden a ser más estrictas en las áreas en las que han sido leales y más duras en las que han sido infieles. Es una gran pérdida ser honesto contigo mismo y amable con los demás, pero así es como llegamos a reinar con Cristo. Los cristianos deben aprender a ser rigurosamente honestos consigo mismos y muy amables con los demás. El contentamiento es una virtud cristiana. Darlo todo a Dios es el primer paso para alcanzar esta virtud. Un creyente que anhela el mundo no puede dejar de buscar la gloria. A menos que seamos iluminados por el Espíritu Santo, el único Espíritu que nos hace comprender que en Cristo todas las cosas son eternas y reales, ciertamente llegaremos a desear las cosas terrenales. A menos que el Espíritu Santo permita que el Espíritu de la cruz obre en nosotros, no podemos escapar del mal deseo de gloria. Solo aquellos que aman al Señor de esta manera no se esfuerzan por ser grandes en el mundo. Solo cuando los santos se unen al Señor en su muerte, están verdaderamente muertos al mundo en sus corazones. Hoy falta descanso entre los creyentes. Hablan demasiado y no tratan de encontrar la paz interior. Las personas que han recibido mucha gracia de Dios suelen inclinar la cabeza. Solo aquellos que no están profundamente arraigados en Cristo tienden a ser frívolos. Una vida tranquila suele ser una vida fragante. Cuanto menos hablamos, más poderoso es lo que decimos. Es una debilidad mental de la que hablamos a menudo. Los que están llenos del Espíritu Santo no dicen nada que no hayan recibido del Señor. No se dice ni una palabra de sí mismo. Si realmente aprendemos a seguir al Espíritu Santo en esta área, nuestras conversaciones diarias se reducirán a la mitad. Traerá gloria a Dios. Rechinar los dientes para no hablar no es paz mental ante el Señor, porque el corazón ya habla. A menudo experimentamos sequedad en nuestro camino espiritual, nos sentimos frustrados e inadecuados, pero es por nuestra incredulidad.
porque si realmente creemos en la palabra de Dios, nunca tendremos sed. Cuanto más sana y fuerte es la vida espiritual de un santo, menos se une a la multitud. Dios siempre es paciente. Entonces, cuando Dios nos inspira a través del Espíritu Santo, se toma su tiempo. El que cree no tiene prisa. 9 veces de cada 10 los impulsos y emociones repentinos no vienen del Señor. El principio que funciona para nosotros como cristianos debe ser siempre: así habrá muerte en nosotros y vida en vosotros. Seguramente el espíritu de la cruz debe ser nuestro estandarte. La mayoría de los santos han caído en la trampa de pensar que solo necesitan la gracia de Dios cuando son pecadores. Olvidamos que incluso después de ser salvos, seguimos necesitando la gracia de Dios a lo largo de nuestras vidas. Además, nunca hay un momento en nuestro viaje cristiano en el que no estemos bajo la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios habríamos sido destruidos hace mucho tiempo. Aleluya, el Señor nos ha bendecido. Los que están enojados con los santos fieles de Dios son aquellos que no consideran pecados los pecados, sino que inventan nuevas formas de ocultarlos. Para empeorar las cosas, muchos creyentes toman el pecado demasiado a la ligera. Qué triste que poco a poco vayan perdiendo la sensibilidad al pecado. Algunos creyentes se excusan pensando que es imposible vencer al pecado, porque han tenido más derrotas que victorias en su vida, y a medida que estos pecados gobiernan su vida, la voz de reproche de la conciencia se debilita más y más. ¡Qué lástima! ¡Qué otoño! Las sensaciones mentales y físicas son similares en algunos aspectos. Las lesiones frecuentes y la exposición frecuente al viento y las heladas pueden dejarlos sordos, y cuando se pierde la sensibilidad espiritual, la vida espiritual se seca rápidamente. A menudo sentimos que nuestras vidas están demasiado ocupadas, pero no es solo una cuestión de prioridades. Estamos demasiado ocupados, pero todavía encuentra tiempo para comer 3 veces al día. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: hoy, Señor, escojo rendir aquello en lo que tan a menudo pongo mi confianza y busco depender totalmente de ti y de tus logros. Sentimos cuánto encontró el apóstol Pablo que aún no hemos descubierto. Pero, Señor, sálvanos de esa locura que dice: bien, esto está bien para él, pero yo nunca podría lograrlo. Páranos de esa negación blasfema de lo que dices en tu palabra, que todo esto está al alcance del más débil, creyente en Jesucristo. Enséñanos a saber que Cristo en nosotros puede ser todo lo que fue en Pablo, que todo aquello que lo que nos agarraste se manifestará visiblemente a través de nosotros, a medida que nos aferremos a Él. En su nombre, amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110, 1. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4, 9. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 3. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. San Juan 10:27. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Primera Tesalonicenses 4:11. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios 18:2. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 4:14. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Jeremías 15:17. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 2 Corintios 4:12. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios.
bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Тебе, Господь, за солнце рассвет. Спасибо Тебе за то, что вижу и слышу. Спасибо, что Ты даешь на молитву ответ. Твоя милость так велика. Воду и хлеб на столе, я Тебе благодарна. За обувь, одежду и кровь, спасибо, Господь. Спасибо за Слово Твое, что питает духовно. За кровь, что пролил на кресте, благодарность Тебе. Твою
Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.